Queridas hermanas y hermanos de la Fraternidad del Santo Nombre, amigos y lectores del blog El Santo Nombre y del canal de YouTube. Es un gusto estar nuevamente juntos, ahora para unos breves comentarios que tienen que ver, primero que nada, con invitarlos el próximo domingo 15 de enero de este 2023 a las 20 horas de España, 16 de Argentina y Chile y demás horarios equivalentes, a la reunión mensual de intercambio en la fraternidad. Ese espacio del compartir fraterno donde buscamos cultivar la amistad espiritual que nos une y también enriquecernos mutuamente de las experiencias, de las vivencias de cada uno que compartimos en las salas o después en la sala general, en el intercambio general. Recuerden que cada tercer domingo de mes realizaríamos durante este año, al menos hasta nuevo aviso, el intercambio mensual, los terceros domingos. Y lo hemos puesto a las 20 horas de España, atrasándolo un poco, para favorecer un poco el horario en América, ¿no? Que no les quedara a la mayoría tan a la hora de comer en América. Pero bueno, esto de los horarios siempre es muy complicado y muy difícil de adaptarnos a todos los lugares. Vamos ahí intentando esto. En estas reuniones mensuales de intercambio nos vamos apoyando como eje temático, como un tema que nos permita centrar el diálogo en las prácticas sugeridas o las recomendaciones de ejercitación recomendadas. Ustedes recordarán que tenemos los dos últimos vídeos tienen que ver con los niveles de conciencia, es decir, con nuestro grado de atención, como un factor clave para el cultivo espiritual. Sin atención creciente, es muy difícil, si no imposible, que el espíritu se ponga al mando del cuerpo y de la mente, como siempre insistimos que es necesario. El nivel de conciencia está marcado por nuestro grado de atención. ¿Atención a qué? Al momento presente. Mientras más disminuye nuestro nivel de atención, más difícil se hace vivir en la presencia de Dios. Nos fastidiamos más fácil, reaccionamos con más frecuencia. Prima la materia, prima lo más denso y nos va tirando hacia la pereza, hacia la dejadez, a veces la negligencia, o si no, hacia la inquietud y la agitación constante. En cambio, cuando la atención crece, aumenta el silencio en la mente, aumenta la nitidez de la percepción exterior y aumenta la visión y la comprensión de los procesos que ocurren en nuestro mundo interno. Por eso ustedes van a ver que Filocalía, toda Filocalía, en realidad es un tratado sobre la atención y la oración. Que atención y verdadera oración van muy juntas. Entonces, hemos visto, decíamos para todo el año, en esos vídeos decíamos, nos vamos a apoyar en este 2023, si Dios quiere, en el tema del nivel de conciencia, de la necesidad de la atención para cultivar nuestro espíritu. Y también recomendábamos esto del aforismo o de esa frase que nos resulte muy entrañable, como una manera de reconectar, de volver al centro cuando nos perdíamos, nos salíamos fuera, cuando nos creemos que hay algo allá fuera que me vaya a dar la paz aquí dentro. Es decir, cuando nos descentramos. Entonces decíamos, no, utiliza un aforismo que te sea muy querido, una frase,
Podía ser la oración o la ejaculatoria personal, o podía ser un párrafo de algún libro, de un poeta, que a ti te traiga la evocación, el aroma de un estado que está en conexión con la presencia. Entonces esa frase o ese aforismo nos servía de recordatorio. Sugeríamos elegir uno y sostenerlo durante todo el año, cuando es necesario, cuando nos encontramos perdidos. Y también recomendábamos aquello del hacer impecable o de la liturgia del instante, que nos permite a través de la acción física, de nuestros movimientos tranquilos, precisos, armoniosos, centrarnos también en esta misma presencia, en la percepción de lo sagrado, para decirlo de otro modo. Entonces, está la invitación para este próximo domingo, 15 de enero, donde tendremos como eje temático estas cuestiones: el nivel de conciencia, la práctica del aforismo o la del hacer impecable. Estos temas hay para que intercambiemos juntos. Yo lo enfatizo y lo repito por si alguien no ha visto los vídeos o por si quiere repasarlos, y que podamos aportarle a los demás alguna experiencia de nuestro intento de práctica o de nuestra práctica efectiva. Y si alguien no efectúa estas sugerencias o no aplica estos recursos, ningún problema. Por supuesto puede asistir también aportando lo suyo. Esto es solo un eje temático. A este respecto de las prácticas, de la ejercitación recomendada, quisiera comentar algo que se nos filtra mucho, que nos aparece mucho. Yo diría por una influencia cultural, una gran influencia cultural. ¿Qué se nos aparece? ¿Qué se nos introduce? Un afán constante, permanente, de cosas nuevas, cosas nuevas. Solemos creernos que por haber visto un vídeo o efectuado una lectura y más o menos haberlo comprendido, eso ya quedó incorporado en nosotros. Como inconscientemente terminamos creyendo que ya está. Y resulta que no. Incorporar algo, encarnarlo, hacerlo parte efectiva de nuestra vida y que termine siendo una costumbre, una buena costumbre, requiere llevarlo al día a día y además encarnarlo, es decir, que efectivamente yo lleve un tiempo de esa aplicación concreta. Y si me ha servido, eso se queda como incorporado, se hace parte de mi modo de ver, de mi modo de hacer. Pero ustedes habrán visto que estamos permanentemente en busca de espectáculo. Eso es la cultura actual. Es una falta constante de saciedad. Nada nos termina por saciar. Quiero más. Quiero comer nuevas cosas, quiero viajar a nuevos lugares, quiero escuchar nuevos audios, ver más vídeos. Es como si nada nos llenara, nada nos saciara. Y la cultura y el comercio, es decir, la organización económica, está organizada para que esto nos ocurra, porque eso es lo que sostiene ese consumismo afiebrado en el cual vivimos, que ustedes habrán visto con ocasión de las últimas fiestas, de las festividades. Más allá de nuestro cariño y de nuestro deseo de agasajar a nuestros seres queridos con un regalo, habrán visto que más allá de esto somos influidos y llevados de las narices por una corriente consumista que todo lo abarca, que viene a decirnos
la felicidad está en esto, está en aquello, en esto de más allá, en aquel objeto, en aquella persona, en esa situación. Y no es así. Ya sabemos, la mayoría hemos comprobado, quienes andamos en estas cosas, que no hay nada en el mundo que pueda llenar nuestro vacío interior, o la falta de sentido en la vida, o la ausencia de Dios que sentimos en el corazón cuando nos caemos a estos mundos de la fiebre, de la inquietud, de la agitación. Entonces, como esto lo invade todo, como es una especie de hábito vital que por doquier está, las prácticas espirituales o los recursos sugeridos, las lecturas espirituales, los vídeos, etc., pueden caer en la misma tónica. Yo antes de hacer esta grabación, este pequeño vídeo, reflexionaba a ver qué podía comentar, sobre todo para invitarlos al próximo domingo y demás. Me ponía a revisar en el blog y claro, fíjense, yo mismo me quedaba impactado de la cantidad de contenido que allí hay. Si Dios quiere, estamos completando en formato libro varios de los ítems o de los contenidos del blog. Ustedes ya los van a tener pronto, si Dios quiere, para poder, por ejemplo, al tenerlos en papel y demás, poder concentrarse de otro modo, ir subrayando, ir anotando. Pero, ¿qué quiero decirles? Hay enorme cantidad de temas, de prácticas, de textos que podemos tener ahí a mano para llevar a la vida cotidiana. Imagínense que también hay en otras páginas, muy interesantes por cierto, y a las cuales seguramente ustedes acceden, pero qué difícil que será centrarse, ¿no? Concentrarse, si hacemos esto que yo les comentaba una vez del turismo espiritual o el consumismo espiritual, que pierde su espiritualidad cuando yo lo tomo del mismo modo que a los demás objetos. Es muy, muy probable que si nosotros arraigamos 2 o 3 prácticas, podamos vivir todo el año fundados en eso. No es necesario acumular mucho. Aquí no rige lo que rige a lo mejor en lo económico, ¿no? Que mientras más bienes tienes o mientras más inversiones realizas, más crece tu capital y tu posibilidad de expandirte. En lo espiritual me atrevo a decir que mientras menos, mejor. Mientras más simple, mejor. Esto permite consolidarnos ahí, aferrarnos a pocas cosas y llevarlas a la práctica. Bueno, es un comentario que surgía observando en mí mismo también, la necesidad de aportarles algo con cierta frecuencia, como si hubiera una compulsión o una necesidad de no dejar vacíos o de no dejar silencios, porque si no, ¿qué? Es necesario simplificarnos, al menos desde nuestro punto de vista, ir a pocas cosas esenciales y robustecer esas cosas. Por eso les decía, el nivel de conciencia es clave. Mientras más baja el nivel de conciencia, más nos dispersamos. Somos fragmentados por los estímulos del medio, como si muchos perros vinieran a mordisquearnos de todos lados y nos van desgarrando la ropa, ¿no? Imaginen eso. Eso es la influencia cultural del momento. Compra esto, compra lo otro, vete para allá, vete para aquí, haz esto otro, dale. Hace un montón de cosas con tal de no sentir eso que está en el fondo de todo lo que haces.
una sensación de carencia, una carencia. Como no percibo la presencia de Dios, como esta presencia me resulta esquiva debido a los ruidos mentales, como si me quedo quieto un rato, me acosan un montón de temores, deseos y sombras, tienes que hacer cosas. Tienes que correr detrás de algo que te distraiga. Una gran enseñanza sobre este tema que yo recibí y que trato de practicar, no siempre sale, uno intenta, es tomar conciencia de la carencia o de la sensación de que algo falta como origen de muchas de las acciones. Tomar conciencia de la carencia que está detrás, como un fuego que es el origen de muchas de las acciones, Es una fuerza compulsiva que nos aparta del silencio y nos aparta de la quietud, nos lleva al frenesí. Esa sensación de carencia, de falta de plenitud, que nos hace creer que Dios está lejos o que aquello de que el reino de los cielos está en nosotros es pura fantasía, esa sensación de carencia tiene que ser vivida, atravesada, vivenciada, atrevernos a, lo digo entre comillas, sufrir ese momento, donde la carencia me está impulsando a algo, a huir de ella. Lo que en algún vídeo llamábamos la fuga vital. Si mi nivel de conciencia es atento, si mi atención crece, me voy dando cuenta cuánto hay en mi vida que busca tapar esta sensación de carencia, anestesiar este dolor interno del vacío. La sugerencia, ¿cuál es? Quedémonos un momento viviendo esa carencia, atravesándola. Es una especie de desierto interno. Y vayamos aprendiendo qué nos enseña atravesar la carencia. Comprobaremos, entre otras cosas que cada uno puede comprobar, que es apenas una ola, que viene, crece y se va, que tiene su origen en la mente, y que si nosotros no salimos a compensarla, apremiados por ella, cede, y nuestra conducta no se vio afectada por esta compulsión. Esa es una de las cosas que comprobamos. Hay mucha materia ahí para conversar y para aprender. Así que bueno, les hablaba un poco esto del turismo espiritual, de que no se nos metiera el consumismo en las temáticas espirituales y de que tuviéramos como una atención copresente este tema de la carencia. A ver, ¿cuántas de mis acciones nacen del querer darle un analgésico al dolor interno, en lugar de resolver el dolor interno? ¿Cómo se resuelve el dolor interno? Solamente con la presencia de Dios, encontrando a Dios en el corazón. Eso es lo que nos da paz. Ese ha de ser nuestro centro. Y bueno, intentaremos, si Dios quiere, en este año profundizar en esto con esos pocos recursos que mencionábamos. ¿Qué más nos puede quedar? Yo creo que nada más. Estamos haciendo ahí el calendario para el año, en una de las pestañitas del blog. Digo por si quieren agendar después las distintas cuestiones que más o menos programamos para este 2023. Hermanas y hermanos,
Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando, de ser posible sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.